El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y la Ley Orgánica Española 3/2018 sabemos que recogen los derechos de los interesados en relación con la protección de los datos personales. En el propio reglamento pues, se va especificando uno por uno esos derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del derecho a la portabilidad o la oposición. Y vamos a ver dentro de la Ley Orgánica 3/2018 lo que se refiere al ejercicio de estos derechos. Bien, en principio, el título tercero de esta ley, de la Ley Orgánica, se refiere a los derechos de las personas. Y dentro de ello, pues el capítulo primero se refiere a la transparencia y a la información. En este sentido, el artículo 11 empieza con lo relativo a la transparencia e información al afectado, mientras que el artículo 12 del Reglamento General de la Unión Europea ya sabemos que establece una obligación para el responsable de tratamiento en orden a facilitar al interesado pues, determinada información sobre esos datos personales. Información que variará según que los datos hayan sido obtenidos del propio interesado o de un tercero, ¿de acuerdo? Y también en lo concerniente a lo relativo al ejercicio de los derechos. Bien, en base a todo lo anterior, vemos en otros apartados el desarrollo de esos derechos y vamos a ver cómo recoge la ley española lo relativo al ejercicio de estos derechos que aparecen recogidos en el reglamento. Bien, pues bien, en este sentido, ya sabemos que, como he comentado anteriormente, el artículo 12.2 del reglamento establece una obligación para el responsable del mismo de facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de lo que viene establecido en nuestros artículos 15 a 22, donde se recogen los mismos. Bien, hay unas disposiciones generales sobre el ejercicio de estos derechos en el artículo 12 de la ley y nos dice, en primer lugar, que esos derechos reconocidos podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. Voluntario, porque tú lo eliges legal, determinadas personas tienen su representante legal como consecuencia, por ejemplo, de ciertas situaciones que el Código Civil pues, requiere esa representación como tal. Bien, ya sabemos también que el responsable del tratamiento está obligado a informar al afectado sobre los medios que tiene a su disposición para el ejercicio del derecho a lo que corresponde. Medios electrónicos, medios postales. En este sentido, la ley nos dice que los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado y el ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio distinto del que se le ofrece. Hay una circunstancia, ciertamente podríamos decir que llamativa, que es que el encargado, no el responsable, el encargado del tratamiento, podrá tramitar por cuenta del responsable, evidentemente, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados relativas a sus derechos, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que vincule. Circunstancia que es necesaria cuando se da esa relación entre representante y encargado del tratamiento. Entonces, esa posibilidad, esa posibilidad de que la ley permite que se pueda tramitar por cuenta del responsable esas solicitudes. Bueno, pues en este sentido, aunque nos haga ese inciso, la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud formulada por el interesado del ejercicio de sus derechos recaerá sobre el responsable. Sí habrá una posibilidad de tramitación por el encargado, pero la prueba relativa a ese deber que tiene de responder ante el ejercicio de un derecho recaerá en el responsable.
Hace alusión después en las cuestiones relativas a los titulares de la patria potestad que podrán ejercer en nombre y representación de los menores de 14 años, sabemos que la ley española lo establece en los 14 años, esos derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualquiera otros que pudieran corresponder en el contexto de la presente ley orgánica. Realmente aquí se han quedado un poco cortos, esos derechos, los derechos arco anteriores, acceso, rectificación, cancelación y oposición, sabemos que hoy son más amplios que eso, ¿de acuerdo? En principio, las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento con relación a esa petición formulada serán gratuitas para atender a esas solicitudes, ¿no? Pero hay en determinadas circunstancias en que puede dar lugar a la exacción de unas determinadas cantidades. Nos dice que serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes del ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.5 y 15.3 del reglamento, y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley. Esos artículos hacen referencia, por un lado, el 12.5, cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas. El 15.3, el responsable facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento y podrá percibir por cualquier otra copia un canon razonable. En lo que hace referencia a la ley orgánica, nos dice el artículo 13.3, a que se hace referencia con anterioridad, que a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del reglamento, lo ponemos en relación uno con otro, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante un plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Bien. Y el 13.4 es para esos casos que el afectado o el interesado elija un medio distinto al que se le ofrece para acceder a esos datos y suponga un coste desproporcionado, pues entonces la solicitud dice que será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de los costes que su elección comporta. Son las circunstancias en que, como dice, serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable, pero bien establece las excepciones en que podría dar lugar a que no sean gratuitas. Bien, pues vista esta introducción general, vamos a ver el primero de los derechos a que se refiere la ley orgánica, que está recogido en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué nos dice la ley respecto al derecho de acceso? Pues nos dice realmente no muchas cosas, que el derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos. Hace un añadido que dice que es cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y nosotros ejercitemos el derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de esos datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que le especifique los datos o actividades que quiere. Ponemos que pedimos a Google y hacemos una referencia que te dé todos los datos que figuran en tu... Tengo aquí de 10 años, ¿cómo voy a hacer esto? Ah, bueno, no, pues no, yo solo me refiero a los datos sobre geolocalización del último año. Entonces, en ese sentido, para concretar lo que se puede. Nos especifica la ley que ese derecho de acceso se entenderá otorgado, lógicamente, por parte de esa persona a la que le dirigimos la solicitud, a ese responsable del tratamiento, se entenderá otorgado si el responsable, facilitare al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garanticen de modo permanente el acceso a la totalidad.
Y como vemos aquí una cuestión que hemos visto anteriormente respecto a la gratuidad, que a los efectos establecidos sobre gratuidad se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, estamos en el de acceso, en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista una causa legítima para él. Y también se hace referencia a que cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece para acceder a sus datos que supongan un coste desproporcionado, esa solicitud será considerada excesiva, por lo que dice que dicho afectado, nosotros, asumirá el exceso de coste que la elección comporta. Bueno, si vemos lo primero que nos dice es que se establecerá de acuerdo con lo establecido, se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos. Y hace unos añadidos ahí para concretar determinadas cosas. ¿Y qué dice el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos? Pues que nosotros, los interesados, tenemos derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que nos afecten y, en tal caso, el derecho de acceso y a una serie de información, como son los fines del tratamiento, la categoría de los datos personales, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicarán, de ser posible el plazo previsto para la presentación, el derecho de presentar una reclamación, una autoridad de control, etc. Todo esto que refleja el artículo 15 es lo que nos remite la ley española como tal. Bien, circunstancias concretas que podemos tener en cuenta en este derecho. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos que una vez que se haya ejercitado el derecho, el responsable debe responder en un plazo de un mes, y en caso de estimar el acceso, debe elegir la forma por la cual ofrecerá esa información. Bien, en este sentido, ya hay un vídeo sobre el derecho de acceso, entonces remitirnos a lo que haya sobre él. Bien, el segundo de los derechos es el derecho de rectificación, y a él se refiere el artículo 14 de la ley española. Y nos dice muy poco realmente, dice, al ejercitar el derecho reconocido en el artículo 16 del Reglamento General de Protección de Datos, el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en la solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizar. Y deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o del carácter incompleto de los datos sujetos del tratamiento. Bien, pues se refiere o remite al artículo 16 del reglamento, que dice que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan, y teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tendrá derecho también a que se completen los datos personales que sean incompletos. Bueno, un derecho que, como hemos visto en otro lugar, está relacionado con el principio de exactitud de los datos al que se refiere el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, que dice que los datos serán exactos si fuera necesario actualizarlos. Sabemos que el ejercicio de este derecho lo que supone es el poder obtener la rectificación de nuestros datos personales, de esos datos personales que sean inexactos o incompletos. Y teniendo en cuenta, nos dice, pues los fines del tratamiento, se tiene derecho a que se rectifiquen los que sean erróneos y que se completen los datos personales que sean incompletos. Hay una circunstancia que sí hay que poner en relación con esta situación, que con arreglo al artículo 32.1 de la ley, el responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. Es precisamente el artículo siguiente de la ley, el artículo 15, el que se refiere al derecho de supresión. ¿Y qué nos dice la ley respecto al derecho de supresión? Pues otra vez nos remite al Reglamento General de Protección de Datos.
Dice que el derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de ese reglamento. Y cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, con arreglo al artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos, 21.2, que es lo relativo a cuestiones de mercadotecnia directa. Bueno, pues cuando la supresión derive del ejercicio de este derecho contemplado, o mejor dicho, con arreglo al artículo 21.2 del reglamento, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Bueno, ¿qué nos dice a este respecto el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos? Que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales que le conciernan, estableciendo esa obligación a suprimir, también sin dilación indebida, los datos personales, pero cuando concurra alguna de las circunstancias que aparecen recogidas en ese artículo 17. Primero, cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o sean tratados de otro modo. Cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartados 1A o apartado 9.2, letra A, y no se base en otro fundamento jurídico ese consentimiento. En otro caso, cuando el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, y no prevalezcan otros motivos para el tratamiento, o se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2, que es el que hemos visto anteriormente. Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Otra circunstancia sería cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros, que se aplica al responsable del tratamiento, y también cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información a que se hace referencia en el artículo 8. Bien, entonces, como estas cuestiones están recogidas en el estudio de este derecho en concreto, únicamente recordar que no se aplicará este derecho cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo de interés público, investigación científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Bien, en principio entonces no se trata de un derecho ilimitado, y tenemos que recordar que en ese artículo 17 del reglamento se recoge el llamado derecho al olvido. Junto a la supresión, en ese artículo, regula el derecho al olvido, el derecho a ejercer la supresión y la oposición a los buscadores de Internet para impedir la difusión de la información.